Entonces, listo, bien. Listo, ya llegó a David y a Heidi. Entonces, ya saben, los dejo como organizadores. Nombre que vean que no tenga nombre y apellido, que lo vean extraño, pues no se le puede permitir las de entrada, con efectos de que yo no voy a tolerar cualquier tipo de saboteos. ¿Listo? Me devolvieron mi poder. Listo. Bien. Entonces, ahí pues, ahí les va a aparecer a ustedes dos chicos para que vayan dando entradita. Bien, empecemos a ver. Bueno. La clase para ustedes, muchachos, ustedes saben que yo siempre la haceo grabada para los chicos del preunal. Los chicos externos, a ver, pues si ustedes, si vemos que hay bastante apoyo y sobre todo ahorita les muestro. Ahorita nosotros tenemos tenemos 712 suscriptores, 713 suscriptores en YouTube. Yo creería que si llegamos a los 750 durante esta semana, yo podría subirles para la otra semana todas las clases que se dicten en esta. Así que el objetivo es conseguir que ustedes tienen muchos amigos, muchos grupos, así que ese es nuestra meta. Si conseguimos que queden 750 para esta semana, pues yo les subiré las clases de cortesía en ese espacio. Para los chicos, a los demás, a los del canal, ustedes saben que siempre se las subo inmediatamente, se las dicto. Bien, entonces esas son las condiciones que yo como profesor y director de la academia manejo. Empecemos entonces. Muy bien, chicos. Un poquito de recopilación en general para todos. Voy a entrar desde mi celular también para comentarles y poder ver los comentarios y dudas que ustedes vayan teniendo. Listo, se está grabando. Dame un segundito. No entiendo qué hacen personas que no tienen nada que ver acá. Listo, bien. Listo, chicos. Entonces, perfecto. Ahora, entremos entonces nosotros a ver. Perfecto, muchachos. Entonces, ¿qué es la aritmética? Yo sé que muchas personas saben qué es aritmética, pero hay otros chicos que no. La aritmética prácticamente es todo lo que tenga que ver con la inclusión de propiedades y operaciones básicas, que va a ser la base de... Listo. Ahí se está escuchando bien, todos me están escuchando bien, ¿sí? ¿Todo bien? Perfecto, listo, excelente. Entonces ya saben, la aritmética, ¿qué es? Pues todo lo que tenga que ver con las operaciones que que es la base de cualquier procedimiento matemático, es decir, todas las operaciones de suma, de resta, multiplicación, división, no solamente se acaba ahí, sino también vemos exponentes, raíces, logaritmos, también vemos propiedades que van a tener los conjuntos de los enteros, de los números racionales, de los números irracionales, de los números reales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que, si bien a veces no es tantas las preguntas que aparecen en el examen de la Universidad Nacional, y aquellos que van también para el ICFES, les aviso que próximamente estaremos dando un curso, pero de matemáticas que cumpla los 3 exámenes, ICFES, UNAL y UDEA. Eso lo vamos a empezar a abrir desde esta semana para que se inscriban y empezará desde marzo. Entonces, pues en ese caso, pues es todo lo que va a construir esa base fundamental numérica que vamos a aprovechar. ¿Listo? Si se tienen buenas bases en aritmética, créanme que van a tener buenos resultados en álgebra, en geometría, cuando estén viendo cálculos, porque aunque no lo crean, muchos de a veces las dificultades, por ejemplo, de saber sacar una función trigonométrica, o por ejemplo, no saber cuál es el resultado, suelen estar precisamente en la parte de las bases. Entonces, vamos a ver. Eso es lo que nosotros tenemos. Ahora, aquellos que quieran de pronto verificar un cuisecito que nosotros hicimos en la academia, donde hay 10 preguntas de cuáles van a ser aquellas preguntas que aparecen en el examen,
se los dejaré en la descripción del YouTube para que lo puedan entonces practicar y hacer. Entonces, les voy a solamente mostrar un poquito de las preguntas que a ustedes les podrían salir en un examen de la Universidad Nacional y eso tiene que ver. ¿Listo? Bien. Entonces, preguntas como esta o preguntas como el cociente del residuo, son preguntas del mínimo común múltiplo y máximo divisor, son preguntas de saber muy bien cómo funciona un logaritmo, preguntas de ordenar los números en una recta numérica, preguntas que tengan que ver con el uso del máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Esta la vamos a hacer en clase. Entonces, al final, para que se quede, esta, que también la vamos a abordar acá de una vez, que es bastante interesante y yo sé que para muchos el hecho de utilizar mucha terminología les complica, pero vamos a darnos cuenta que es bastante sencillo, es muy fácil. Esta, que es una pregunta que solamente con saber leer fracciones no necesito hacer ningún procedimiento, se puede sacar, etcétera, etcétera, etcétera. Para ver, y aquí para los chicos que del preunal ya lo saben, pero para las personas que recién nos conocen, quiero que me digan cuál es la respuesta correcta a esta pregunta. A, B, C o D. Todos participen ahí, comenten en los comentarios, sean activos con su conocimiento. Recuerden que esto no es un video. Esto no es un video, es un videojuego donde ustedes están conmigo participando. Participen acá. Hagan así como los eventos. ¿Quiénes han jugado videojuegos? Los Quick Time Events. Este es un Quick Time Event, pero evento canónico. ¿Listo? Entonces, bien. Veo que en particular todo el mundo sabe que este es un número que es racional. Perfecto, excelente. ¿Hay alguien que no conozca por qué este número no es un número racional? Lo vamos a abordar más tarde, entonces para que lo tengan presente. Veo que todo el mundo sabe por qué es un número racional. Ojo, no se dejen llevar por lo que digan los demás. Si ustedes dicen, no, es que yo creo que es la A, la C o la D, digan por qué. Entonces, a veces eso pasa, que a veces dicen, no, es que todo el mundo está marcando la B y qué tal que la respuesta sea la A. Puede ser, ¿no? En fin. Bueno, entonces les cuento que prácticamente, y esto es algo que quiero que desde hoy se lleven, no todo número que está en raíz es un número irracional. No todo número que está en raíz es un número que ustedes va a tener decimales infinitos. No todo número. Si ustedes, por ejemplo, sacan la raíz cuadrada de 256, se van a dar cuenta que es lo mismo a tener 16. Es decir, 16 por 16, es decir, 16 al cuadrado es igual a raíz de 256. ¿Listo? Entonces, quienes de pronto no hayan sabido la respuesta, pues esto ya se la saben aquí. Listo, en fin. Así que como pueden observar, estas son las preguntas que salieron en exámenes pasados. Es una pequeña pizca, solamente es una pizca de lo que hay preguntas, pero ¿cómo las ven? A mí me parece, bueno, pues los pregunto a ustedes. Obviamente yo, profesor, las veo muy fácil, pero todos ustedes, ¿cómo las ven? Si ustedes presentaran, por ejemplo, este quiz, ¿podrían acertar todas y cada una de ellas o hay alguna que les parezca compleja? No, nada, no, hola Sara, ¿cómo estás? No, por ahora solamente lo que hemos estado haciendo es explicar qué es aritmética y qué dificultad nosotros vamos a encontrar en las preguntas unal de aritmética. Lo que trabajamos en la clase la semana pasada, no te preocupes, es un contexto muy rápido. La de logaritmos, ok, bien, perfecto. Muchas gracias, Claudia, por tus comentarios. Entonces, los demás también, entonces. Bien, entonces ya mostrando eso, entonces ya podemos darnos una idea de a qué nivel tenemos que llegar. Pero para llegar a ese nivel, entonces, pues la idea es que entonces veamos qué es lo que nosotros veremos. Listo. Muy bien, chicos. Entonces, ya todos los chicos del Prunal saben esto, pero recuerden que en general la historia de los números no ha estado presente, o sea, los números que nosotros escribimos del 1 al 10, pues no han estado toda la vida así. Los egipcios manejaban un sistema, los babilónicos y los griegos otros, los arábicos también, los mayas, por ejemplo, o algunas culturas precolombinas sí usaban el cero.
Los romanos es una notación que hasta el sol de hoy se utiliza, por ejemplo, para etiquetar. Pero no solamente nosotros tenemos notaciones decimales, sino también vamos a ver que existen en la vida real notaciones como el binario, decimales, octalos, hexadecimal y vigesimal. ¿Y quién dirá? No, dirá quien nunca haya presentado un examen de la Nacional, que eso que tiene que ver, examen 2012-1, donde hablaron sobre los franceses que no tenían días de 24 horas, sino de 10 y hablaban sobre los sistemas hexadecimales en general. Si preguntan, entonces dime. Por ahí vi que levantaron la mano, cuéntame. Ok, bueno, mientras van respondiendo, entonces yo continúo para continuar acá. ¿Listo? Bueno, creo que entonces no hablaron, continuamos. Listo. Aviso parroquial. Nosotros también hacemos simulacros que nos gusta que compitan con los chicos del Pronal para que también se puedan comparar frente a los demás. Una vez hicimos un simulacro completamente nuevo, hecho totalmente por nosotros, en donde hablamos sobre el telescopio adhesivo. Telescopio adhesivo, el mensaje adhesivo, que fue un simulacro bastante interesante. Quienes de pronto estén interesados en presentarlos, luego al final de la clase me dejan sus datos y les cuento cómo es esa dinámica de presentar simulacros con nosotros. Bien, entonces acá. Ahora que es importante saber que los números que nosotros usamos de toda la vida están compuestos de partes como si fueran cajitas. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de un número como 1425, recordemos que, por ejemplo, este número que nosotros tenemos acá, por ejemplo, es las unidades, estas son las decenas. ¿Y qué quiere decir que son decenas? Que son 10, son 20 unidades. Aquí tenemos 3 centenas, que es equivalente a tener 300 unidades. O sea, este número, pues, por ejemplo, vemos acá desglosado solamente el 321, o este 101, quiere decir que tenemos 100 unidades y una unidad. ¿Listo? Bien, o por ejemplo 326, que tenemos 3 centenas, 2 decenas y 6 unidades. Entonces acá tenemos 326 unidades. Entonces con eso nosotros tenemos que así están compuestos los números. Sé que todos estos temas son de transición, temas de primero, de primaria, literalmente, eso lo enseñan en primero de primaria, pero pues en caso de que alguien tenga dudas, me avisa. Bien, ahora, resulta que nosotros hay números que no vamos a escribir así porque se escriben de una forma muy grande. Y por ejemplo, es cuando nosotros empezamos a hablar de que existen formas de reducir esa cantidad de dígitos que tienen los números, pero sin perder valor. Por ejemplo, acá vemos unos ejemplos de unos amigables e humildes millonarios chiquiticos, donde, por ejemplo, nosotros tenemos al señor Bill Gates. El señor Bill Gates tiene 55.100 millones. Es decir, a partir de aquí, de este cero de 100, ¿cuántos ceros más tiene en dinero? O sea, tiene 6 ceros más. Y esto es una cosa que nosotros para el examen tenemos que tener ojo, porque esto no son preguntas, ¿cuántos ceros le tengo que esto? No, el examen ya llega asumiendo que ustedes saben esto. Entonces, existen palabras que a mí me permiten reducir esa cantidad de ceros porque pues obviamente va a ser excesiva. Unas son el uso de palabras. Por ejemplo, 55.100 millones, realmente ese número podemos escribirlo así. ¿Cómo? En amarillo. 55.100, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Ok, dime, Valeria. Ya vamos para allá. ¿Listo? Entonces, en vez de yo estar escribiendo estos millones, pues realmente hace referencia a que a partir de aquí le agrego 6 ceros. Si no dijera 55.100 millones, sino si fueran billones, ¿cuántos ceros yo le tendría que añadir?
Exacto, tengo que añadirle 12 ceros. Ojo, una cosita, dato curioso. Eso es un dato curioso, no vaya a ser que en el examen vaya a cometer el error. Los gringos, si, por ejemplo, si yo digo 1 billón, pero estoy en Gringolandia, estoy en Estados Unidos, ¿cuántos ceros yo tendría que colocarle si yo digo un billón, según los gringos? Ahí les cuento, cuéntame, chicos. Entonces, dígame. Los gringos le quitan 3 ceros. O sea, ¿por qué? Porque es que, por ejemplo, este número que tenemos aquí, aquí serían miles, aquí serían millones, aquí serían miles de millones. Eso es lo que nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en Latinoamérica y en todo el resto del mundo, la notación internacional. Pero los gringos, ellos manejan otra cosa, porque ellos aquí manejan el punto de miles, aquí el punto de millones, pero de una vez ellos se van saltando hacia los billones. Lo que para nosotros es 55.000 millones, para ellos ya son 55 billones. En ese caso, si yo fuera estadounidense o por algo por ese estilo y a mí me dicen 55 billones, yo colocaría no 12 como me dijeron ahorita, sino colocaría 9 ceros. Eso pasa en Estados Unidos. Entonces, si en algún momento tienen que leer una cifra en Estados Unidos tan grande, ténganlo eso presente, porque pues ellos sí manejan ese sistema diferente. Muy bien, perfecto, chicos. Entonces, vean que en las noticias, cuando nosotros nos hablan, miren que a nosotros no nos dicen números tan grandes, sino que nos dan esas palabras para referirnos aquí. Es decir, de aquí 9.900 millones y 6 ceros. O por ejemplo, aquí en este caso Pokémon. Dato curioso, Game Freak de Pokémon Company tiene más dinero total que Sarmiento Angulo, por si no sabían. En fin, y todo esto también nos permite llegar a un acuerdo un poco más general, porque, por ejemplo, nosotros podemos hablar billones, millones, pero ¿qué pasa si la cantidad es inferior a una unidad? Entonces podemos hablar de unidades que son mucho más pequeñas, que por ejemplo son los decimales, los centímetros, los milímetros, etcétera. Estas son notaciones que me van a permitir a mí decir que, por ejemplo, la cantidad es más pequeña. O, por ejemplo, aquí aparece la notación científica. Entonces, por ejemplo, si yo digo millones, eso es igual a tener 10 a la 6. ¿Listo? Este 10 a la 6, y ahorita vamos a repasar, significa que yo tengo este 10 repetido, este 1 con 6 ceros adicionales. ¿Listo? Muy bien. Luego profundizaré esto a lo largo de esta semana. Ahorita es más un recorrido sobre estos números. Muy bien, chicos. Para nadie es un secreto cómo nosotros tenemos sumas, que tenemos que dominar las sumas. O sea, no hay punto de que yo vaya a tener un 12, un 13 en un al si yo no sé sacar muy bien la suma, y hay muchos programas para hacerlos, y las sumas han estado presentes con ustedes en toda la vida. Entonces acá tenemos las partes de la suma, sumando, y acá aparece el total, las propiedades de las sumas, conmutativa, asociativa y las del número neutro. Acá nosotros vemos, por ejemplo, un juego que les recomiendo mucho si quieren dominar esa agilidad mental para hacer los cálculos, se llama Mental Math Master. Y acá nosotros vemos que una suma repetida es una multiplicación. Así que prácticamente en vez de decir 2 más 2 más 2 más 2, digo 2 por 5 y listo. Entonces, dato importante, recomiendo las tablas de multiplicar para que sea mucho más ágil. Chicos, cosa muy importante, nuevamente, tema de primero de primaria, pero sé que también puede ser importante. Las partes de la multiplicación, ¿cómo se llaman? Hoy, ustedes, futuros universitarios, todos sin excepción, deben saberse las partes de una multiplicación. Así yo vaya a la carrera de sociología, así yo vaya a la carrera de cine y televisión, yo tengo que saberme las propiedades, las partes de una multiplicación si quiero pasar. ¿Por qué lo digo? Porque hay preguntas, y vamos a verlo, que nosotros nos dicen el factor
este número es factor de otro, este número es producto de otro, este número es múltiplo de otro. ¿Listo? Entonces, un factor son las partes, lo que se está multiplicando en lo que se está operando en una multiplicación. Y el resultado, ojo, palabra clave, resultado de cualquier multiplicación es un producto. ¿Listo? Bien, entonces aquí tengamos presente una cosa y me han hecho la pregunta. La multiplicación da lo mismo multiplicar 2 por 5 que 5 por 2. Ambas dan 10. Lo mismo con la suma. La asociatividad da lo mismo que si yo sumo 5 más 3, que si yo sumara 3 más 5 y luego de sumar a 8. Da exactamente lo mismo. Lo mismo ocurre con la multiplicación. Da lo mismo multiplicar 2 por 5 que multiplicar 5 por 2 y luego multiplicarlo por 3. Y por último, aquí esto es algo muy importante. Ojo, cuando yo tenga sumas y multiplicaciones, yo puedo sumar lo que está dentro del paréntesis y multiplicarlo o primero multiplicar y luego sumar. Entonces, en esos casos, lo que nosotros vamos a tener siempre es que estos valores van a ser totalmente iguales. ¿Listo? Si yo multiplico y luego sumo, o si sumo los paréntesis y luego multiplico, voy a tener el mismo valor. ¿Listo? Entonces, por si no lo sabían, me hicieron una vez una pregunta, el semestre pasado me hicieron la pregunta que si esta propiedad funciona y sí. Entonces, siempre funciona y la distributiva en la multiplicación y en la suma da lo mismo. Bien, ya tomando ese pequeño recorrido en estos 10, 15 minuticos, empecemos a subirle más la dificultad. Todo esto es muy repasito en general. Cualquier cosita que tengan dudas, acá me avisan. Bien, ahora empecemos a hablar, por ejemplo, de la resta y la división. La resta, como ustedes saben, pues acá lo que nosotros hacemos es tomar una cantidad y quitarle otra. ¿Qué partes son vitales aquí? Minuendo, sustrayendo, minuendo es lo que tengo, sustrayendo es lo que le voy a quitar. Y ojo, porque esta palabra es clave, muy clave. Cuando ustedes les digan diferencia, inmediatamente ustedes tienen que hacer una resta. Si yo les digo la diferencia de el múltiplo de 2, un múltiplo de 2 y la diferencia de un múltiplo de 5, ¿cómo lo representarían ustedes utilizando n como un número? Cuéntenme, escríbanme ahí en comentarios. Ahí subí la dificultad del tema, una cosa bestial. Para las personas que estén perdidas, obviamente se les va a hacer muy difícil, pero bueno. ¿Cómo quedaría entonces eso que acabo de decir? 2n menos 5, magnífico, listo. ¿Qué fue lo que dije? La diferencia entre los múltiplos de 2 y el múltiplo de 5. Muy bien, Daniel, muy bien, Ariana, excelente, ustedes acaban de contestar bien y la respuesta es esta, 2n menos 5n. ¿Qué dije yo? La diferencia. ¿En algún momento yo dije resta? ¿Dije resta? No, ¿cierto? Para nada. Entonces, son cosas que ya nosotros tenemos que saber por derecho. En ningún momento a mí me van a decir, haga la resta entre estos dos valores, haga la multiplicación entre estos dos valores. No, ustedes de una ya le dicen. Y les voy a decir, por ejemplo, un múltiplo, ¿cómo podrían ustedes describir un múltiplo? Ya que aquí les acabo de decir. Entonces, este 2n, ¿cómo lo describirían? Como el múltiplo de 2. Entonces, esta es la forma de escribir múltiplo de 2. ¿Y el otro qué sería? Cuéntenme. Si quedó claro, ¿cómo sería entonces el otro? Exacto. El múltiplo de 5. ¿Listo? Bien, chicos, excelente. Entonces, ahí a ustedes, con estos temas tan básicos, ustedes ya fueron capaces de traducirlo en una pregunta que perfectamente podría aparecerles en la UNAM. ¿Listo? Bien. Entonces, sí es importante entonces tener esto presentico. Bueno, una operación fácil. Cuando yo tenga que hacer una resta, ¿cierto? Simple y llanamente lo que yo voy a hacer es que voy a coger unidades con unidades, decenas con decenas. Para todos es claro que si a mí no me alcanza, le pido prestado al otro, el vecino,
y este ya no queda convertido en 4, sino queda convertido en 14 y este queda convertido en 1. ¿Listo? Entonces para todos eso, digamos, es claro. Y una vez ahí hago la resta. Pero la dificultad, ¿dónde empieza a aparecer? Cuando el número empieza a ser negativo. ¿Y qué es un número negativo? Es un número que se encuentra atrás de la recta numérica. ¿Qué es la recta numérica? Va a ser una forma en cómo yo voy a ordenar todos y cada uno de los números que yo voy a tener. ¿Listo? Bien. Entonces, en la recta numérica, en la parte de la derecha, yo tengo los números naturales que me sirven a mí para contar. En la parte de la izquierda, yo tengo los números negativos, que son los que me permiten expresar cantidades inferiores a cero, es decir, como deudas, es decir, como temperaturas por debajo que sean muy frías, es decir, saldos en contra. Por ejemplo, con una tarjeta de crédito, cuando digamos yo debo plata, la plata que está acumulada en una tarjeta de crédito y que yo he pagado, ¿esa es plata que tengo a mi favor o plata que tengo en contra? Plata que yo la puedo expresar como un valor positivo o como un valor negativo. Exacto, como un valor negativo, ¿cierto? O sea, si yo gasté en una tarjeta de crédito, no es porque yo tenga 200.000 pesos, no. Ahora debo 200.000 pesos más intereses. Bien, entonces este menos me va a ser la forma en la cual yo expreso que este número es inferior a cero. Y entre más a la izquierda esté este número, menor va a ser. O sea, si yo tengo, por ejemplo, menos 20 y lo comparo con menos 10 y lo comparo con 1, ¿quién es el mayor de estos tres? El mayor, este uno es positivo. ¿Listo? Entonces, ese uno positivo es mejor, porque es mejor tener 1.000 pesos a estar dividiendo 20. Bien, perfecto. Ahora, estos números que acabo de nombrar, ¿cómo los voy a conocer? Los números positivos reciben un nombre en particular, números naturales. Entonces, todo número que sea natural es un número con el que yo cuento. Aquel número que esté por debajo de acá va a conocerse como los números enteros negativos. Pero entonces, ¿qué pasa? Resulta que yo también puedo hablar de enteros, tanto positivos como negativos. Entonces, yo los puedo meter a los dos en esa misma clasificación, en los números enteros, tanto positivos como negativos. Muy bien. Entonces, chicos, perfecto. Ahora, entonces, como tomando en cuenta eso, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, yo tengo 24 menos 35? Aquí este valor no lo tengo. Y, por ejemplo, hay youtubers, como le mostré a los chicos del Preunal, ¿no se acuerdan cuando yo les decía que había youtubers que no sabían hacer una resta en pleno en vivo? ¿Se acuerdan de eso? Literal, habían youtubers que no sabían hacer una resta. Entonces, para que no pasen de pronto esas penas, no los conozco, no sé cuál va a ser, no sabemos cuál va a ser el destino. Uno nunca sabe, la vida no está comprada y uno nunca sabe para quién trabaja. Así que puede que en este momento puede ser que yo tenga al próximo, no sé, Rubios o Vegeta 77 o Dross, no sé. El mundo da muchas vueltas. Pero por lo menos quiero darme la seguridad de que ustedes sepan hacer una resta. Entonces, tengamos eso presente. Bien, entonces prácticamente si yo tengo 24 menos 35, ¿qué hago yo? Y esto es una cosa que va a ser muy importante y que a veces se confunde. Si yo tengo que restar 35 menos 24, el resultado, independientemente de lo que me dé, va a ser un valor positivo, va a ser un entero positivo. Pero si yo tengo 24 menos 35, en este caso el resultado va a ser un valor negativo porque no alcanzo a tener. Ahora, para que no se me confundan, ¿qué hago yo? Comparo cuál de los dos números va a ser el más grande. Y en esos casos, cuando yo tengo estos dos números, le voy a colocar el signo del número mayor. Entonces, en este caso, pues yo sé que en 35 va a ser más grande, por eso el resultado va a tener el signo menos. ¿Y ahora qué hago yo? Simplemente es como si yo hiciera esta resta, lo pongo acá, el minuendo, y
tomando en cuenta y hago la resta común y corriente. Entonces, así, simplemente. ¿Pero qué tengo que hacer? Que pues acá le voy a colocar este menos de aquí. Y ese va a ser el resultado de una resta común y corriente cuando yo tenga un número que sea mayor a otro. ¿Listo? Bien, nuevamente, tema, ya subimos de grado, ya pasamos de primero, ahora estamos en segundo. Entonces, este tema de segundo ya entonces queda claro para todos. Muy bien, chicos. Entonces, cualquier cosita me van comentando si necesitan algún otro ejemplo, etcétera, pero si no, no hay problema. Bien, algunas propiedades importantes cuando yo hago suma y resta de enteros. Si yo sumo dos números enteros positivos, ojo, el valor siempre que me va a dar positivo, ¿cierto? Si yo sumo 3 más 3, pues el valor va a ser igual a 6, positivo. Si yo sumo 123 más 451, sigue siendo un valor entero positivo. Ojo, y aquí es donde de pronto ya se me empiezan a confundir, porque hay personas que dicen, no, es que los enteros siempre se restan. Falso, porque yo puedo tener esto, menos 3 más menos 3. ¿Cuánto es el resultado? ¿Cero o menos 6? ¿Quiénes dicen 0 y quiénes dicen menos 6? Vamos a aclarar eso de una vez. Bien, bien, perfecto. El resultado va a ser menos 6. ¿Por qué no va a ser 0? Porque hay personas que dicen, es que los signos cambian. Es que aquí yo estoy como sumando deudas. Si yo saqué prestado 3.000 pesos y ahora tengo que sacar prestado otros 3.000 pesos, ahora yo no voy a decir, no, pues como yo saqué, entonces ya empaté y me quedó 0. No, para nada. En ese caso, pues entonces voy a acumular deudas. Piénselo como acumular deudas. Una forma en la cual se pueden sumar enteros negativos puede ser así, pero también puede ser así. ¿Listo? O sea, el resultado va a ser exactamente el mismo. Entonces, la suma de la resta o suma de dos enteros negativos no siempre me va a dar un número ni positivo ni negativo. Entonces, en este caso, si yo les pusiera una pregunta que son así de estos, toda diferencia de un número entero es, es un número negativo. ¿Qué dirían? ¿Verdadero o falso? Supongan que a ustedes les aparece este enunciado en una pregunta oral. Esto es falso. Muy bien. Porque puede ser que yo tenga un valor así. 3 menos 5. Sí, aquí obviamente me va a dar menos 2. Pero yo puedo tener, por ejemplo, este otro valor. 3 menos 2. Aquí me dio un número positivo. En lógica, como vimos chicos las clases pasadas, todo número de, universal, lógica de universales. Cuando yo tengo un solo caso donde no se cumpla, esto se vuelve falso. Entonces, en este caso, con un solo caso donde esto no ocurra, es más que suficiente para desmentir esto. Cuando vean preguntas unal de ese estilo, ¿qué tienen que hacer? Buscar un caso donde no ocurra y con eso desmienten la proposición. ¿Listo, chicos? Bien. Perfectos. Otra propiedad importantísima, y yo sé que ustedes van a decir, pues que el cero es una mamera, que tiene que ver el cero, pero sí, el cero es importante. Cualquier cosa que ustedes le sumen por cero, pues les va a dar cero. Yo sé que el cero uno le hace el feo, pero el cero es muy importante. Guarden el cero porque el cero va a ser uno de sus herramientas, más que herramientas misteriosas más importantes que ustedes van a conocer. Se van a dar cuenta por qué. Otra cosa, y esto es muy importante, el inverso aditivo de un número va a ser aquel por el cual yo lo sumo y su resultado, ¿cuánto me va a dar? Cero. ¿Listo? Eso es lo que nosotros vamos a tener. ¿Cuál es el inverso aditivo de menos 3? Rápido. Va a ser 3 positivo, porque aquí yo lo sumo y va a ser 0. ¿Cuál es el inverso aditivo de 25? Ok, vamos bien, vamos a subir la dificultad. ¿Cuál es el inverso aditivo de menos 4xyz? Exacto, muy bien, más 4xyz.
Profe, ¿cómo así? ¿Por qué le incluye letras? Las letras es como si yo tuviera un número cualquiera. Próximamente lo vamos a ver. Entonces vean que todo esto es un número. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué es un inverso aditivo? Aquel por el cual yo lo sumo y siempre me va a dar cero. Bien, esa propiedad uno podría decir, ok, listo, muy obvio, pero a partir de eso es que nosotros resolvemos ecuaciones. Ahora, tomando en cuenta, ahora llegamos a la última operación y la que más les causa conflictos y el foco de esta clase. Las raciones y sus tantas secuelas. Entonces, ¿qué es una ración? Una ración es una división. Una división yo la puedo expresar así, como un gráfico de fracciones, ¿cierto? Lo puedo expresar como unos decimales, lo puedo expresar como una fracción clásica. Pregunta, chicos, y acá les hago la pregunta, ¿por qué esta aparece A sobre B, B diferente de cero? ¿Por qué? Porque el cero no está definido, es indeterminado. ¿Listo? Entonces es un valor indeterminado. ¿Pero por qué no puedo dividir por cero? Fácil. Entonces vamos a hacer la siguiente división. 40 dividido entre cero. Vamos a suponer de que yo no conozco la regla y voy a hacer la división. Entonces, ¿qué hago yo? Busco un número que esté en la tabla del cero y que se acerque a 4. Cuéntenme uno, cualquiera. Pues yo puedo intentar con todos los números. Intentemos con uno. 1 por cero, ¿cuánto me da cero? Entonces el uno no es. Yo puedo intentar, por ejemplo, con el 2. 2 por cero me da cero. Entonces tampoco es. Yo puedo tener, por ejemplo, por 1000. ¿Y estoy haciendo algo ilegal? Yo puedo colocar todos los números que yo quiera en el cociente. Es decir, prácticamente, ¿cuáles son las posibilidades que yo podría colocar acá en el cociente? Infinito. Muy bien. Por eso es que ustedes a veces en los libros ven ese valor así, como infinito. Ahora sí entienden por qué no puedo vivir por cero. Porque yo puedo coger literal cualquier número y colocarlo en el cociente y pues no va a cambiar la cosa. Estoy siguiendo las reglas. Porque en una división de toda la vida, ¿qué es lo que yo busco? Busco repartir las cantidades en partes iguales. Es decir, yo tengo una cantidad en la cual la voy a repartir, voy a decir cuánto le toca a cada quien y luego de haber hecho la división, cuánto me resta. ¿Y esto qué tiene? Ojo porque estas partes son fundamentales y creo que en el examen antepasado aparecieron. Luego les muestro a ver si en el pasado, ahorita más tarde reviso, si en las preguntas del examen pasado apareció, digamos, esto, ahorita no me acuerdo. Creo que en el antepasado o el de hace un año, es decir, el que presentaron los estudiantes, los aspirantes hace un año, como ustedes ahorita se están preparando para presentar el de abril, les apareció una pregunta que tenía que hablar sobre un divisor. Entonces, ¿qué es esto? Dividendo es la cantidad que voy a tener. El divisor va a ser las partes a quien lo voy a repartir. El cociente va a ser lo que le corresponde a cada uno, el resultado de esa división. ¿Y el residuo qué va a ser? Pues aquello que me sobra. Entonces esas partes son fundamentales que ustedes se las tienen sí o sí que saber, entonces para que las tengan claras. Listo. Ahora, resulta que todas estas manos de números que yo voy a poder dividir se conocen como los números racionales. Entonces, chicos, ¿todos los números se pueden dividir? ¿Sí o no? Sí, técnicamente sí. Yo puedo dividir todos los números. Y ahorita acá en el cero, pues mira que acabamos de hacer. Me dio un resultado que no fuera. O sea, de poder dividirlo, lo puedo dividir. Pero que el valor va a ser infinito, pues es otra cosa. Pero entonces, ¿puedo dividir? Sí, prácticamente todos los números. Dime, Oscar. Ah, no, profe, pues que pues yo le iba a decir que no, pero pues su merced dice que sí se puede dividir entre todos, pues yo me tenía era por el cero como tal.
Porque digamos acá nosotros lo que tenemos es que aquí, por eso vuelvo y te digo, si tú colocas acá el 1 por 0, ¿cuánto te da? Esto te da 0. Hago la resta y aquí pues obviamente se va a volver a bajar 0. Entonces, no sé, vamos a intentar ahora con el 2. Entonces, 2 por 0, ¿cuánto me va a dar? 0. Entonces, 4 por 0, 0, listo, tan. Entonces, aquí me sigue dando lo mismo. Y aquí entonces vamos a ver. La división, ¿qué es lo que quiere decir? Que yo puedo prácticamente tener una cantidad y en la cual voy a entonces a utilizar, a buscar un número que sea múltiplo de este para que se acerque a 40. Todos estos números prácticamente son múltiplos de 0. O sea, si yo multiplico 0 por todos estos números, va a estar disponible, ¿cierto? Entonces, lo mismo 9, aquí le puedo colocar 2, aquí le puedo colocar 20. O sea, todos y cada uno de los posibles números yo los puedo tener. Entonces, por eso es que prácticamente de poder yo puedo dividir. O sea, no hay ninguna provisión. Que el resultado me vaya a dar otra cosa que es totalmente indeterminado o más que indeterminado, es un valor infinito porque yo puedo utilizar todos y cada uno de los valores existentes, es otra cosa. ¿Listo? Muy diferente a que, por ejemplo, yo tuviera esto. Si yo tengo, por ejemplo, raíz de -4 de índice par, y si yo digo quiero sacar este número en los números reales, ¿esto tiene resultado? Aquí ya ustedes acaban de decirlo, no se puede. Pero entonces acá mi pregunta, cuando hice la división por 0, ¿había alguna restricción? No, no la Ahí, había. no, exacto. Entonces por eso, no hay ninguna restricción como tal, pero acá sí hay una restricción. Entonces por eso, sí ya todo el mundo unánime digo, no puedo. Entonces, bien. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo? Porque si yo puedo dividir a cualquier número, los números enteros, los números naturales, entonces podría clasificarlos, y ya que estamos aquí, podría clasificar a los números enteros. Uy, este diagrama quedó horrible. Entonces vamos a apuntarlo bien. Ajá. Tan, 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 tan. Entonces aquí los números enteros, aquí los números naturales. Entonces aquí yo puedo colocar el 2, el 3, aquí el -5, -4. Así que técnicamente, si todos estos números yo los puedo dividir, también los puedo meter dentro de un conjunto más grande que se conocen como los números racionales. ¿Listo? Entonces, aquí esto es lo que nosotros vamos a ver, que los números enteros, que los números naturales, todos hacen parte de los números racionales. ¿Listo? Bien, entonces, perfecto. En ese caso, otra cosa importante, y sé que de pronto no ha aparecido últimamente en los exámenes, pero quiero que ustedes también lo sepan. Para yo dividir, yo puedo tener los dos puntos, puedo tener el símbolo que es como una L para hacer la división, la de toda la vida, puedo tener las diagonales, pero ¿dónde han visto que yo puedo dividir con dos puntos? ¿Dónde? Ejemplo real. Los chicos del Prunal no vayan a partir porque ustedes ya saben la respuesta. ¿En dónde ustedes han visto los dos puntos? ¿Dónde? La vida real. Muy bien, Daniel, perfecto. En las escalas. Cuando yo tengo escalas, por ejemplo, esas escalas que ustedes han visto de los mapas, no sé si alguna vez han visto las escalas así, 1 en 10.000. ¿Sí o no? ¿Alguna vez han visto un mapa así? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que es una división. Entonces, que por cada centímetro de mapa, no sé, pueden ser, por ejemplo, 10.000 centímetros. 10.000 centímetros, entonces pueden ser, por ejemplo, o pueden ser 100 metros, o puede ser 1 kilómetro, pueden ser 10 kilómetros. Entonces, prácticamente eso es lo que nos está diciendo, y es una división. Y estas divisiones en particular que comparan una cantidad con otra, se conocen como razones. ¿Listo? Y estas razones evolucionan a lo que son las proporciones. ¿Listo?
Bien, entonces, si en algún examen a ustedes les aparece algo tan extravagante como esto, 2 alfa 3, o les aparece 2.3, en ambas cosas estoy diciendo 2 sobre 3. Es decir, la división de 2 frente a 3. Si alguna vez han visto que en los exámenes les ha aparecido este símbolo, o por ejemplo en las fórmulas. En las fórmulas de pronto no tanto con valores, sino con no tanto con números, sino con las fórmulas. Por ejemplo, L, M. ¿Qué querría decir esto? L longitud y M masa. ¿Qué podemos nosotros decir de esto? Aquellos que ya sepan un poquito. ¿No? ¿Ni idea? Bueno, les cuento. Cuando yo tengo esto acá, lo que estoy diciendo es que estoy comparando la longitud, una letra L, frente a una M que puede ser, no sé, masa. O por ejemplo, para que ustedes lo vean de esta forma. Kilómetros es proporcional a kilogramos. O sea, Algo así así. como tal, profe, perdón por interrumpir, como tal también estaba pensando que era como un tipo de proporción, no estaba Exacto. equivocado. Exacto. Entonces, muy bien, es una proporción. De pronto ustedes, por ejemplo, si yo les relaciono esta, de pronto la hayan visto en la fórmula de los gases. Temperatura es proporcional al volumen. O, por ejemplo, puede aparecerles así. Temperatura es proporcional a 1 sobre el volumen. ¿Alguna vez han visto esas fórmulas así? ¿Sí? ¿En algún libro extraño de física de esto? En física. Bien. ¿Qué está En química. diciendo esto? Que prácticamente a medida que entonces crece la temperatura va a crecer el volumen. ¿Por qué? Porque esto es una división de temperatura Ley frente de a... Charles. Dime. En fin. Entonces, para aquellos que ya estén más adelantados, van a, de pronto saben un poquito y entienden por qué. Los chicos del Pronal, cuando estemos en álgebra y demás cosas, les explico en detalle todas estas vueltecitas. Bien, perfecto. Pero todo eso se explica por qué en una división. Entonces, por eso, estos 4 símbolos que ustedes entienden inmediatamente, ¿qué quiere decir? Una división. Bien, perfecto, chicos. Entonces, para todos ya saben cómo hacer entonces una división. Ahora, chicos, en la semana yo voy a estar programando un par de sesiones para estrictamente aprender a cómo operar cualquier tipo de decimal. Creo que es la del jueves, si no estoy mal. Entonces, donde yo voy a profundizar un poquito sobre divisiones ya un poco más largas, como divisiones de 2 cifras, divisiones donde hay ceros, divisiones donde hay decimales, donde qué pasa donde hay que mover la coma, qué hago con esto, etcétera, que es una sesión donde muchas personas suelen tener bastantes dudas. Entonces, el jueves posiblemente nos veremos. Bueno, chicos, entonces en una división, ¿qué es lo que yo busco? Fácil. Siempre busco que el número que tengo en el dividendo, voy a buscar un número en el divisor que se aproxime a él. ¿Dónde lo voy a encontrar? En las tablas del divisor. Entonces, busco un número que se encuentra en la tabla del 3 que se aproxime a 24. ¿Cuál sería? Rápidamente. 8. 8. Fácil, 8. Entonces, 8 por 3, ¿esto cuánto me da? 24. Bien. Entonces, aquí simplemente ahora, ¿qué hago? Muchas personas ya lo saben. Para el que no sepa, atención. Entonces, ¿qué hago yo? Coloco entonces el valor acá y lo que hago es que el producto que obtuve de 8 por 3 lo voy a restar con los números que tengo acá. ¿Listo? Entonces, 8 por 3, 24. Y de esa forma, entonces, el resultado, pues me va a dar. ¿Qué pasa si el resultado es 0? Eso quiere decir que estos números, como tal, son múltiplos del valor de 24. Y este número como tal, el 3, es divisor del 24. Pero cuando no, el residuo no es 0, es cuando nosotros empezamos a hablar de divisiones que no son exactas
Y una forma de visualizarlas de toda la vida son las fracciones. Ahora, claro este término, quiero que este término quede claro el día de hoy. ¿Qué es un número divisible? ¿Listo? Hay muchas definiciones complicadas en internet, complicadas en los libros, que si bien son más precisas y más exactas para evitar ambigüedades, los voy a decir con una definición para que a todos nos quede claro y los efectos, pues, para que esto quede. ¿Listo? Entonces dejo acá recomendaciones de leyes donde aparece explicado el libro de Margarita Espina, Matemáticas Básicas para Ciencia e Ingeniería, donde da una explicación más formal de qué es un múltiplo y qué es un divisor. Pero prácticamente, ¿qué es lo que nosotros podemos ver como un divisor? Un número, por ejemplo, yo tengo este número. Tengo este número, 25. Si este número yo lo divido entre 5, ¿cuánto me da? Lógicamente 5 y el residuo, ¿cuánto va a ser? 0. Es decir, que yo puedo dividir 25 entre 5 y ¿cuánto me da? 5. 5. Perfecto, muy bien. Me dio un valor entero. Muy bien, perfecto, chicos, excelente. Entonces, este número que tenemos acá, el 5, es un divisor de 5. Porque el residuo me dio 0. O sea, todo número, el cual yo lo divida y me dé una división exacta, y una división exacta, ¿qué es? Que residuo me dé 0. Si me da una división exacta, este número es divisible. Es un divisor de este número. Entonces, quiero verificar si quedó claro entonces. Este número, 32, es un número divisible. Por ejemplo, 3, este es divisor de 32. No, totalmente. No. Así ustedes hagan la operación y el 32 tenga un 3, este número, al ustedes dividirlo, ¿cuánto les da? Un valor de residuo 2, que si yo ya entro en los decimales, ya me va a dar otro valor, pero este número no tiene una división exacta. Y al no tener una división exacta, entonces por eso decimos que este número no es divisor de 32. O sea, 3 no es divisor de 32. ¿Listo? Bien. Ahora, el concepto de múltiplo se parece muchísimo en ese sentido, porque entonces un múltiplo que va a ser. Listo. Un múltiplo que va a ser. Va a ser un número el cual yo lo voy a multiplicar por todos los números naturales y voy a obtener una secuencia de números infinitos como son los números naturales. Traducción a esto. Prácticamente un múltiplo va a ser un valor en el cual yo lo encuentre cuando encuentre en la tabla de multiplicar de ese número. Por ejemplo, 21 es múltiplo de 3. ¿Sí o no? Sí, 7 por 3, 21. 7 por 3, 21. Perfecto, excelente. 22 es múltiplo de 3. No lo es. No, exacto. Este número no es múltiplo de 3. Entonces, este no es múltiplo. Listo. Perfecto, chicos. Entonces, tomando en cuenta esos conceptos tan elementales y tan claves como los múltiplos y los divisores, empecemos a hablar sobre algunas particularidades vitales. Resulta, chicos, que todos los números existentes tienen una gama de divisores. Ah, gracias por el agüita. ¿Listo? Ok. Tienen una gama de divisores que poseen. Por ejemplo, ¿cuáles serían los divisores del número 20? 4, 5, 10. Listo. Truco para unaleños. Truco para unaleños para que nunca se les vayan a olvidar cuántos divisores tiene un número, porque pregunta del semestre pasado apareció una pregunta sobre divisores. Y era tan exacta que los números, si yo fallo en uno, me tiré la pregunta. Entonces, truco. Siempre busquen los divisores de a parejas, empezando por el más chiquito y el tope va a ser el mismo número. Entonces, y otro truco,
¿Por qué? Porque 1 por 20, ¿cuánto me da? 20. 20. O sea, que prácticamente, si se dan dando cuenta, los divisores a su vez son múltiplos del número, ¿no? Esa es un poco la definición que ustedes van a encontrar en los libros ya formales de matemáticas. Entonces, si de pronto se les confundía cuando ustedes leían esa definición, eso es a lo que hace referencia. Entonces, ¿cuál es el siguiente? Pues 2. Yo divido 20 entre 2 y esto me da 10. 10. ¿Sí ven? 2 por 10, ¿cuánto me da? 20. Pues ahí está otro truco. Entonces, el 3, ¿20 es divisible entre 3? No. No. Entonces, paso al siguiente. 4. Y entonces, 20 dividido entre 4 me da 5. Oh, Entonces, si ven que aquí salieron todos los divisores sin yo perderme uno, entonces ese es un truco, un aleño, para que ustedes de pronto no vayan a cometer algún errorcito en el camino. Entonces, 1 con 20, 2 con 10, 4 con 5 y listo. Bien, entonces acá, ¿cuántos divisores tenemos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los divisores de 17, chicos. ¿Cuáles son los divisores de 17? el 1 y el 17. Exactamente. Chicos, aquel número que tenga tan solo 2 divisores, ¿cómo se va a conocer? Número primo. Perfecto. Listo. Entonces, todo número que solamente tenga 2 divisores va a ser un número primo. Entonces, yo sé que algunos van a decir, pero es que a mí me dijeron que es 1 y sí mismo. Pues, cumple la definición 1 y sí mismo. Ahora mi pregunta es, y esta es una pregunta con las que si no lo sabían, les acabo de salvar una pregunta al examen. ¿El 1 es primo? El número 1 es primo. Y vuelvo y digo, son preguntas que son muy tramposas en el examen. Para todos, y hoy, si no lo sabían, se les acabo de salvar una pregunta. El 1 no es un número primo. El 1 no es un número primo. Porque ¿cuántos divisores tiene el 1? El mismo número. Ninguno. Solo el 1. Prácticamente el 1. Pero las cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo, ¿cierto? No puede ser que sea el mismo 1 y al mismo tiempo ser el mismo. Las cosas en matemáticas no pueden ser tan así. Entonces, por eso es que este número no entra en la clasificación de lo que es un número primo. ¿Listo? Bien, perfecto. Entonces, si no lo sabían, ¿desde dónde empiezo yo a contemplar los números primos? Desde el 2. El 2 es el primer número primo. Y ojo que el 2 es el único número primo par. Téngalo muy presente porque puede ser que hayan preguntas de ese estilo de que ¿cuál es el primer número? ¿Cuántos números primos pares hay? O algo así. Entonces, 2 es el primer número. Ahora, chicos, ustedes pueden decir, no, es que me tengo que aprender todos los números primos. No necesariamente, es matemática, uno no es tan memorista. Fuera, no sé, por ejemplo, es que realmente la memoria ni siquiera es tanto. Ni siquiera en física ustedes tienen que aprenderse tanto las fórmulas. En fin, chicos. Entonces, ¿qué es lo que básicamente nosotros tenemos? Hay 3 formas en las cuales yo puedo enterarme de los primos. Uno de ellos, y el más funcional, son los criterios de divisibilidad. El otro es la criba de Eratóstenes y el otro son las aproximaciones. Entonces, aquí, ¿qué voy a decir? Todos los números de 2 en adelante tienen criterios de divisibilidad en los cuales yo puedo dividirlos, tienen alguna particularidad en su contenido y puedo dividirlos por ellos y el valor siempre me va a dar una división exacta. Entonces, ejemplo es el del 2. Yo puedo dividir cualquier número y saber si ese número es divisible entre 2 solamente si ese número termina en par. Por ejemplo, este número es divisible entre 2. Miren y verifiquemos y vean acá. Totalmente divisible entre 2. Cosa diferente a este. Miren, estos son puros 2, pero el último dígito es 3. ¿Este número es divisible entre 2? No. No. Perdón. 2, 2, 2, 3, 3. ¿Sí ven? Este número me dio un valor decimal.
Entonces este número no es divisible entre 2, a pesar de que tenía una cantidad gigantesca de 2. Listo, bien chicos. Eso es el criterio del 2. El criterio del 3, y este es uno que muchas personas no lo sabían. ¿Qué pasa? Que prácticamente yo puedo saber si un número es divisible o no por 3 solamente sumando sus dígitos. O sea, si yo sumo 3, digamos yo tengo este número, 323. ¿Este número es divisible entre 3? Sí, porque si yo sumo por... Ah, no, este número no es divisible entre 3, entonces este número sí. 5, sí. Entonces, por ejemplo, 4. 3 más 2, ¿cuánto me da? 5 más 4, ¿esto me da cuánto? 9. 9. Entonces, ¿9 es múltiplo de 3? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, 324 creo que era, divisible entre 3. Y vean, división exacta. Bonita, hermosa, exacta, divina. Es una división exacta este amiguito de acá. ¿Listo? Ahora, todos estos números, el 4, el 6, el 9, tienen también sus criterios de divisibilidad, pero no voy a profundizar ahorita mucho en ellos, porque pues se los dejo, digamos, aquí en estos para que vaya practicando para cuando esté haciendo simplificaciones. ¿Por qué, digamos, estos no tienen tantos divisores? Tantos no son importantes, porque nos vamos a dar cuenta que los que nos van a importar son los criterios de los números primos. Entonces, por ejemplo, yo puedo saber si un número es divisible entre 5 si acaba en 0 o 5. ¿Saben el criterio de divisibilidad del 11? Si no lo sabían, entonces acá va a estar. El 11 es un número que la Nacional pregunta, y bastante. ¿Cómo yo puedo saber si un número es divisible por 11 sin ponerme a hacer la división tanto? Entonces, 2, 3, 4 y 5. Yo voy a etiquetar los números como si fueran carreras. En una carrera, por ejemplo, si yo juego Mario Kart, si yo juego, no sé, carros, entonces este llegó de primeras, este llegó de segundas, este llegó de terceras, este llegó de cuartas. ¿Cómo es el criterio de divisibilidad del 11? Prácticamente, si yo sumo las posiciones de los números impares, es decir, el 2 más el 4, y lo resto con las posiciones de los números pares, 3 más 5, y si el resultado me da 0 o múltiplo de 11, entonces ese número es divisible entre 11. Entonces, 2 más 6, esto es igual a 6, menos 3 más 5, esto me da 8. Esto a mí me dio menos 2. Entonces, este número 2345 lo puedo dividir entre 11, ¿sí o no? Cuéntame, Nancy, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Entonces, no. Y miren, con total seguridad, 2, 3, 45 y entre 11. Entonces, vean que este número, aparte de ser decimal, ¿cómo se conoce a números que van a repetir su patrón? Periódico. Exacto. Entonces, miren que a este tras del hecho, cuando lo divido por 11 es periódico. Periódico puro. Ahora, 0 o múltiplo de 11. Entonces veamos el siguiente número, 121. Entonces, primera cifra, segundo, tercera posición. Entonces, sumo cifras impares, 1 más 1, y le resto las cifras pares. Entonces, esto me da 2 menos 2. Entonces, esto es igual a ¿cuánto? A 0. Entonces, 121 es múltiplo de 11. Sí. Sí, y es divisible entre 11. 0. Listo. Muy bien. Entonces, ¿conocían el criterio de visibilidad del 11? ¿Alguna vez lo habían visto? No, si han tenido buen nivel, por lo menos saben el del 2, el 3 y el 5. Pero el del 11 tiene criterio de visibilidad
Y el del 7, que el del 7 les puede llegar a costar porque muchas personas no se saben la tabla del 7. Levanten la mano y digan yo quién se sabe al derecho y al revés la tabla del 7. 2 personas de 62. Ok, 3. Bueno. Bueno, por lo menos ahí ya han sido 20. Bien, chicos. Entonces, en caso de que en su caso no fuera así, o por ejemplo, digamos, fuera un número más largo, entonces les cuento. Yo puedo saber si, por ejemplo, un número es divisible entre 3 haciendo un algoritmo bastante interesante. ¿Qué hago yo? Cojo el último dígito, listo, lo aparto. 3 por 2, ¿esto cuánto me da? Me da 6. El resultado de este producto lo voy a restar con los restantes, sin incluir el número que yo ya saqué. 34 menos 6, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da 34? 28, ¿cierto? Entonces, si el resultado de esta diferencia me da múltiplo de 7 o 0, entonces ese número es divisible entre 7. 343 es divisible entre 7. Miremos la calculadora. Sí. ¿Ven? 49. ¿Listo? ¿Se sabían el del 7? No, señor. Nada. Listo. Ahí ya se aprendieron un criterio bien jugoso porque el 7 lo preguntan bastante. Entonces ahí ya se lo saben. Entonces, ahora, yo sé que de pronto, profe, y si el número es extremadamente grande, como este número. Digamos, yo tengo este número, 805. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Estás bien? No. Ok, listo. Ya estaba quebrado esto. Es que se cayó un celular acá. Bien, listo. Entonces, ¿qué hago yo? Multiplico 5 por 2, 10. 10. Y esto se lo quito a lo que queda. Entonces, esto me da aquí 70. Entonces, 70 es un número que es divisible entre 7. Sí. Exacto. Entonces, 805 ¿es divisible entre 7? Sí. Muy bien, perfecto. Bien, cuéntame, por ahí que levantaron la mano. Hola, profe, disculpa, ¿me escucha? Sí, Siempre se multiplica por 2 la última cifra. sí, la última cifra se multiplica por 2 y entonces ese valor luego lo restamos acá. Respondiendo de pronto que por qué se multiplica por 2, la verdad debe ser alguna explicación que algún matemático en sus ratos libres sacó, que ya sacaron esa fórmula. No me he puesto en la tarea todavía de buscar la demostración de esto, pero voy a ver si de pronto esta semana o si no la otra les tengo la respuesta. La verdad, digamos, no me he enterado por qué motivo es que funciona este método. Voy a investigar de pronto la demostración o cómo fue que llegó la gente a estos trucazos. Voy a ver si esto y entonces yo les contaré. Listo, bien. Sí, justamente entonces eso es lo que iba a mostrarles en el ejemplo que está pidiendo Sara. Entonces, no, pues hay otra chica que se llama Sara. Digamos, yo tengo este número, 4830, que es un número bastante grande. Entonces, cojo el último número, 0 por 2, pues obviamente ya ustedes saben que cualquier número multiplicado por 0, ¿cuánto me da? 0. Entonces, vean que por eso yo les decía que nosotros sí podíamos dividir por 0, porque pues el 0 es divisible y también es múltiplo de todo, ¿no? Entonces también ahí está la trampita del 0. Entonces esto aquí lo quito y se lo resto. Entonces aquí me da 483. Yo no sé si 483 sea un número que es divisible entre 7 o no. Entonces, ¿qué hago yo? El mismo proceso de forma iterativa. ¿Qué quiere decir iterativo? Que yo lo repito hasta que obtenga un resultado. 3 por 2, esto es igual a 6. Entonces 48 menos 6. 42. Listo. ¿Y 42 sí es un número que es divisible entre 7?
Sí, porque Sí lo es. 742. Exacto. Entonces vean acá. Entonces, si yo de pronto el número es más grande, me aproximo hasta un número donde yo tenga la certeza de que es múltiplo de 7, usando el mismo procedimiento que hice acá. ¿Y si ven? 690. O sea, profe, que se puede seguir como un proceso de simplificación, pero pues no simplificación, pero sí reducir hasta el término, Listo. hasta... Exacto. Entonces, cuando tú hagas un procedimiento que no sea, ahorita vamos a ver de pronto un ratico más, o si no, en pronto estos días, puede ser el jueves o el viernes, cuando la noción de simplificación es que tú reduces una fracción o un término a su fracción más irreductible. Entonces, bien, en este caso, ya digamos, si queremos ser un poco más precisos, no sería como tal una simplificación porque no estamos simplificando nada, estamos es como jugando con los números. Entonces, ¿cómo se llama esto? Se llama, es como un algoritmo y lo que estamos haciendo procedimentalmente es un procedimiento iterativo. Iterativo. ¿Listo? Entonces, iteración. Entonces, Entendido. se repite, se repite, se repite. No solamente en matemáticas, o sea, no solamente este procedimiento es iterativo, pero en la matemática muchos procesos se demuestran justamente de esa forma, de iteración. De hecho, los computadores muchas veces, o sea, los que ustedes, de pronto los que vayan a ciencias de la computación o a programación, a ingeniería, ustedes van a ver algoritmos iterativos, que lo que hacen es eso, dele y dele y dele y dele el procedimiento hasta que obtenga algo. Entonces, eso es una cosita que se utiliza. Listo. Bien, chicos. Entonces, ahí nosotros tenemos nuestro amigable y bonito criterio de visibilidad del 2, el 3, el 5, el 7, el 11. Y aquí muchas tablas de internet tienen sintetizados los criterios de visibilidad incluso hasta el 25, hasta el 100. Pero quiero que noten un patrón interesante. Miren cuál es el criterio de visibilidad del 6. Es decir, que un número sea divisible por 2 y que sea divisible por 3. ¿Por qué? ¿Cuánto es 6? 6 es igual a ¿qué? A 2 por 3, ¿no? Entonces tiene sentido. Si un número es divisible por 2 y divisible por 3, lógicamente también va a ser divisible por 6. Miren el del 12. Por 6 y 2. No, Casi. por 3 y 4. Ajá. ¿Sí ven? Eso es muy importante porque miren, por ejemplo, si yo les pongo este número, 144, este número lo puedo dividir entre 2, entre 12. Entonces miremos el criterio. El criterio del 3 es que sumados me den 3. 1 más 4 más 4, esto me da 9, ¿cierto? Entonces, el del 3, ok. ¿Cuál es el del 4? Que si el número termina en múltiplo de 4, los dos últimos dígitos, en múltiplo de 4 o doble 0, entonces es divisible entre 4. ¿44 es múltiplo de 4? Sí, 4 por 11, de hecho. Entonces cumple las dos condiciones de ser divisible entre 3 y ser divisible entre 4 perfectamente. Entonces, por eso 144 lo puedo dividir entre 12. De hecho, 144 es 12 al cuadrado. Entonces, si alguna vez tuvieron dificultades, y yo me acuerdo los chicos que van presentando al ICFES, los del ICFES les presentan, esta va a ser el cálculo más complicado que ustedes van a hacer en el ICFES. En la nacional, esto es el desayuno. Entonces, este 144 es solamente uno de los tantos ejercicios que podrían poner. En cambio, en el ICFES solamente esto ya es lo máximo. Y alguna vez alguien le dijeron, ¿y yo tengo que aprenderme la tabla del 12? No, con solamente yo saber los criterios, que es un tema mucho más profundo y mucho más global, puedo saber esto. ¿Listo? Bien, entonces ahí ya ustedes saben un gran truco para que no tenga que hacer toda esa mano de divisiones y puedan serles útiles. Ahora, chicos, resulta que hay una forma en la cual yo puedo saber cuáles son todos los divisores que yo voy a tener hasta cierto número. Y esto es un cálculo que hizo un matemático griego llamado Eratóstenes y se llama la criba de Eratóstenes. Entonces, supongamos que yo quiero determinar cuáles van a ser los números primos. Vamos a hacer los números primos del 1 hasta el 50. ¿Listo? Entonces, yo quiero saber cuáles son los números primos
del 1 hasta el 50? Yo no me lo sé. Entonces vamos a averiguarlos nosotros rápidamente. Entonces, ¿qué hago yo? Marco con colorcitos o con referencias el del criterio del 2, este con rojo va a ser el del 3, este el del 5, este es del 7, este es del 11, listo. Entonces, todo lo que esté marcado aquí, con este color acá, con este color acá y con este color aquí. Bien. Entonces, chicos, listo. ¿Qué hago yo? Primero uso todos los números que compartan el criterio de visibilidad del 2. ¿Cuál es el criterio de visibilidad? Que todo número termine en número par. Entonces, ¿cuál columna marco? Pues toda esta, donde hay números pares, toda esta, donde hay números pares, toda esta, donde hay números pares. El 2 no lo marco porque pues el 2 es el primo original. Listo, ahora voy a marcar con azul aquellos que prácticamente sean divisibles entre 3. Entonces, 3, 6, el 9, 12, 15. Entonces, esto es otro. Miren que curiosamente, al organizar yo la columna de esta forma, todos estos números me dieron que eran los divisibles del 3. Listo, muy bien. Ahora voy a mirar los del 5. ¿Cuál es el criterio? Que terminen en 0 o 5. Entonces, el 10 ya está, el 15 ya está, el 20 ya está, el 25 ya está. No, el 25 falta. ¿Cuál es el otro que falta? 35. ¿Cuál es el otro que falta? 40. ¿Ya está marcado? Si ya está marcado, no lo vuelvo a pintar. ¿El 45 está, profe? O... Ya. Sí, este ya está marcado en azul. El 50 ya está. Perfecto. Listo. Ahora sigo con el del 7. ¿Cuál número de la tabla del 7 me hace falta por marcar? El 49 solamente. Miremos al del 11. 11, 22, 33, 44 y ya para de contar porque el siguiente es 55. Chicos, truco matemático. Profe, es que yo no me sé la tabla del 11. Listo, correcto. ¿Pero se sabe la tabla del 10? Sí, si yo me sé la tabla del 10, entonces yo sé que, por ejemplo, 10 por 5, ¿cuánto es? 50, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Me sé la tabla del 1? Sí, profe, yo me sé la tabla del 1. Entonces yo sé 1 por 5, ¿cuánto es? 50. Ah, bueno, entonces, chicos, acabamos de ver al principio de la clase que la propiedad distributiva es igual, ¿cierto? Sumas y multiplicaciones. Entonces, yo puedo hacer esta jugada. 10 más 1 es igual, 10 más 1 por 5 es igual a 11 por 5. Sí. ¿Sí o no? Entonces, prácticamente yo puedo hacer esto. 10 por 5, ¿cuánto me da? 50. 1 por 5, ¿cuánto me da? 5. Entonces, 55 por esto es igual a tener 55. Y no solamente funcionan con el 11, funcionan con cualquier otro número que ustedes quieran hacer. Profe, yo no me sé la tabla del 17. Ah, bueno, pero sí se sabe la tabla del 10 y la del 7. Pues simplemente, pues si usted tiene 7 por 5 y le suma 5 por 7, 5 por 10, este número que usted acaba de obtener, 7 por 5, ¿cuánto es? 35. Más 50, ¿cuánto es? 85. 85. 85 es lo mismo a tener, ¿qué? 17 por 5. ¿Más fácil o más difícil? ¿Qué tal? Más sencillo. Exacto. Entonces, si yo no me sé, por ejemplo, esas tablas, así lo puedo sacar. Fácil, agilidad. Y en un examen donde tenemos solamente 2 minutos por pregunta, ¿sirven o no sirven esos segundos?
Bastante. Ujú. Es que la idea es que uno se concentra los 2 minutos en pensar, no en resolver operaciones básicas. Todos esos preguntitos, uno ya tiene que ir a la fija. Bien. Entonces, con esto, lo que me quedó en blanco, el 1 ya saben que no es primo. Entonces, ese lo vamos a sacar de acá. Todos los números que a mí me dieron en blanco son números primos. Entonces, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23, 29, 31, 37, 43, 41 y 47 son los números primos. Supongamos de que yo tengo una pregunta unal, como han aparecido en anteriores ocasiones, como estas. ¿Cuántos son los números primos menores a 50? Y entonces ustedes me tienen que dar una respuesta. Y yo les digo en las opciones. Entonces, opción 1, 15, 16, 14, 16. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿A, B, C o D? A. Ok, vamos a contarlos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Correcto? La respuesta es 15. Entonces, chicos, quienes hayan pensado que el 1 es primo, ¿qué marcarían? 16. Exacto. Y uno contento y dice, no, ya pasé a medicina, voy a comprarme ya mismo la bata, porque ese examen estaba fácil. ¿Sí o no? Y las personas podrían decir, uy, no, yo a mí me dieron toda la respuesta, Tommy. Claro, sí, todo marcando mal. Entonces, todo ese tipo de cositas son vitales, porque a pesar de que uno puede decir son fáciles, son punticos que pueden estar jugando. Y la diferencia entre pasar o no a medicina cuando yo tengo 745 y el que tiene 749 pasa, y yo que saqué 745 no. Entonces, todo ese tipo de punticos importan y son vitales en el examen. El Listo, año muy pasado, bien. profe, si no estoy equivocado, salió una pregunta referente a eso. Exactamente, tal cual. Y mucha gente decía, no, ay, no, pero ¿cómo así? Me faltó uno o me sobró uno. Son cositas que uno dice, mucha hueva, pero esos punticos pesan. Y sobre todo pesan porque uno dice, no, pues el chino medio sabía, pero la idea es saber sí o sí a la perfección esto. Listo. Entonces, muy bien, chicos. Bien. Entonces, ya saben un método con el cual ustedes pueden practicar y verificar esos números primos usando ese criterio de la criba de Eratóstenes. Listo. Muy bien. Entonces, ya para terminar esta clase y para dar entonces el contenido rapidito que íbamos a ver, entonces habemos del mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? Vean acá los múltiplos del 6 y aquí en los múltiplos del 9. ¿Cuáles son los múltiplos que tienen en común? Es decir, ¿qué significa esta n que yo puse acá? ¿Qué significa, chicos? Unión, no, ¿Intersección? ¿O no? intersección. Intersección. ¿Listo? Esto es unión, esto es intersección. En la unión cojo los dos conjuntos, no me importa cuáles, los pongo igual como un sancocho. La intersección busco solo los que tengan en común. ¿Listo? Entonces, bien. Entonces son aquellos que solamente estén en común en los dos conjuntos. Entonces, por ejemplo, el 0, el 18, el 36, 54. Como los múltiplos son infinitos, yo puedo tener infinitos múltiplos. A mí lo que me va a importar es el múltiplo más pequeño que yo tenga. ¿Cuál es el múltiplo más pequeño, diferente de 0, entre el 6 y el 9? 18. 18, exacto. Entonces, el mínimo común múltiplo de 6 y 9 es 18. Bien, perfecto. Ahora, el máximo común divisor, ¿qué va a ser? Si aquí me pide el múltiplo más pequeño, ¿aquí qué me va a pedir? El divisor más grande. Exacto, el divisor más grande. De 45 y 60, ¿cuál sería? Pues aquí está pintado. Y 15 El sería 15. como tal. Exacto. Ese va a ser el máximo común divisor de esto.
Profe, ¿hay una forma más rápida de hacer esta vuelta? Sí. Y de hecho, aquí está. ¿Ustedes han escuchado hablar del teorema fundamental de la aritmética? Nuevamente los del preunal silencio, porque ya ustedes la saben, la respuesta. ¿Han escuchado hablar de esto, del teorema fundamental de la aritmética? Les has puesto una suscripción a YouTube, al canal de la academia, a que la sabían. Y es esto. Conocido en el bajo mundo como descomponer en factores primos. ¿Qué es el teorema fundamental de la aritmética, chicos? Es una forma elegante de decir descomponer el número en factores primos. ¿Pero por qué? Resulta que un matemático, si no estoy mal, fue Gauss, me corrigen quienes de pronto tengan el dato más exacto, que dijo que yo puedo expresar cualquier número natural como el producto de sus números primos. Es decir, en vez de yo estar escribiendo 40, yo puedo decir 2 a la 3 por 5. En vez de yo estar escribiendo 78, yo podría decir 2 por 3 por 13. Y voy a darme cuenta que el valor va a ser exactamente el mismo. Dos por 3 por 13. Y miren acá, es 78. Entonces, eso es lo que significa el teorema fundamental de la aritmética. Que yo puedo explicar cualquiera de estos números primos, cualquiera de estos números como sus productos de números primos. Muy bien, chicos. Entonces, antes de eso, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es la descomposición en factores primos? Es dividir un número hasta que obtenga su valor más irreductible, es decir, 1, a partir de una serie sucesiva de divisiones de solo números primos. Por ejemplo, yo tengo este número, 60. 60, yo busco los criterios de divisibilidad de solo los primos y busco, ¿este número es divisible entre 2? Sí, acaba en par. 30 acaba en par, lo divido entre 2 y me da 15. 15 lo divido entre 3 y me da 5. 5 lo divido entre 5 y me da 1. Y así es como yo tengo los primos del número 60. ¿Listo? Lo mismo podría ser con 3090. Y aquí es donde está una duda que siempre dicen, profes, que tienen que ser en orden. No siempre, porque miren que aquí, ¿por qué número empecé? Por el 3. Yo puedo haber empezado por el 2, pero no importa. ¿Por qué motivo es que yo puedo dividir por 3 y luego por 2? ¿Por qué propiedad de la multiplicación que vimos al inicio? Que a veces uno olvida que existen esas propiedades, pero son muy útiles por eso mismo. Conmutativa. No. Exacto. Da lo mismo que si yo hubiese dividido empezando por 2, porque 3, o sea, da lo mismo multiplicar 3 por 2 que multiplicar 2 por 3. Al final lo que yo quiero es que se van a obtener todos estos múltiplos. Entonces vean que yo empecé por el 3, luego por el 5, luego por el 11, me volví al 2, me volví al 3, no importa. ¿Qué pasa? Yo puedo dividir como quiera, como se me antoje, pero eso sí, todos los números tienen que estar. Si a mí me llega a faltar un solo número de estos, entonces ahí es donde yo suelo tener dificultades y puede entonces ahí no darme el número. Si a mí me falta, por ejemplo, un 2 o me falta un 3, pues esto. Para aquellos que no sepan qué significa este número chiquitico arriba, esto lo que significa es potenciación. ¿Qué dice la potenciación? Que yo tengo un número de base este número con exponente, que es el exponente. ¿Cuántas veces lo estoy multiplicando? Lo que estoy diciendo en una potenciación es que este número se está multiplicando por sí mismo tantas veces como indique el exponente. El exponente es este número chiquito. Entonces, 3 por 3 por 3 por 3 por 3 es lo mismo a tener 3 elevado a la 5. Eso es lo que quiere decir. Entonces, este 2 a la 3, ¿qué significa? Realmente lo que significa es 2 por 2 por 2. ¿Listo? Bien, entonces eso es lo que nosotros vemos con respecto a las potenciaciones. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a hacer un caso rápido de mínimo común múltiplo y máximo común divisor para que a todos nos quede claro. Supongamos que yo quiero sacar el mínimo común múltiplo de 5
y de 15. El truco, en vez de estar sacando los múltiplos y viendo cuál es el número más chiquito entre los dos, es dividir ambos al mismo tiempo usando la descomposición en factores primos. Y el objetivo es llegar a hasta que me den 1. Y toda esta gama de números va a ser el mínimo común múltiplo de estos dos. Entonces acá tengo 5, sería 1. 15 dividido entre 5 me da 3. Entonces 3 me da 1. Listo. Una vez que los dos me dieron acá, entonces multiplico acá estos dos números que me dieron luego de la descomposición. Indico que esto, el mínimo común múltiplo de 5 y 15, ¿cuánto es? 15. Eso es lo que se va a significar el mínimo común múltiplo de estos dos valores. ¿Listo? Ahora, si yo tengo en cambio el máximo común divisor, no sé, de por ejemplo 30 y 60, voy a hacer exactamente lo mismo, pero con una pequeña variación. Entonces, divido esto entre 3, me da 10. 60 dividido entre 2, me da 20. Esto me da, entonces puedo seguir dividiendo ambos por el mismo número. Tienen que ser por el mismo número ambos. ¿Listo? Si alguno de los dos no lo puedo dividir por este mismo número, entonces no me sirve. Y sigo intentando con el otro. Si ya no sirve ninguno de los dos, entonces dejo hasta ahí y el máximo común divisor sería 1. Pero acá puedo seguir dividiendo. Puedo seguir dividiendo por 2. Entonces esto me daría ¿cuánto? Me daría 5. ¿Y esto me daría cuánto? Esto me daría 10. ¿Puedo seguir dividiendo? Sí, por 5. Entonces esto me daría 1 y esto acá me daría 2. Entonces, aquí yo no puedo seguir dividiendo hasta que me dé 1, porque este va a ser el tope que yo voy a tener para el máximo común divisor. ¿Listo? Entonces, el máximo común divisor de 30 y 60, ¿cuánto es? 3 por 2 va a ser 6. 6 por 5, 30. Truco, chicos, y se los dejo de tarea para que ya se terminó la clase. Observen esto y observen esto. Vean patrones, chicos. Los patrones son muy importantes. Solo voy a decir eso. No les voy a dar la respuesta, piénsenlo. Bien, chicos. Entonces, prácticamente así se saca un mínimo común múltiplo y un máximo común divisor. E incluso hay una forma más rápida en la cual puedo sacar tanto mínimo común múltiplo como máximo común divisor, los dos al mismo tiempo. ¿Listo? Y aquí inclusive se los tengo aquí colocaditos. Supongamos que yo tengo entonces que sacar el mínimo común múltiplo de 25 y 70 y los quiero sacar al mismo tiempo porque rapidez. Entonces, ¿qué hago yo? Primero, pues normal, hago la simplificación en factores primos, descomposición en factores primos, y acá empiezo. 25 entre 7 lo puedo dividir entre 5. Bien. Me dio 5 y 14. ¿Puedo seguir dividiendo entre 5? ¿Sí o no? No, ¿cierto? No. Ahí se queda. ¿Hay algún otro valor por el que puedo seguir dividiendo los dos al mismo tiempo? No. Para nada, absolutamente no. Entonces, hasta ahí se me trancó mi máximo común divisor. Ya encontré el máximo común divisor. Sigo dividiendo hasta que los dos me den 1. Entonces, normal. Entonces, acá sigo dividiendo por 5 y me dio 1. El 14 lo dejo a tal cual porque no puedo seguir dividiendo. Entonces, 14 lo divido entre 7 y esto me dio 2. Una vez me dio 2, divido entre 2 y me dio 1. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? ¿Que cuál sería mi mínimo común múltiplo? Incluir todos y cada uno de los valores que me dieron acá. Es decir, 5 a la 2 por 7 por 2. Ese va a ser mi mínimo común múltiplo cuyo valor es 350. Y de una vez saqué el mínimo común múltiplo. Entonces saqué tanto máximo común divisor como mínimo común múltiplo al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, sirve este truco. Ya saben cómo sacar mínimo común múltiplo y máximo común divisor en un solo procedimiento.
¿Sí? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, todo ese tipo de cositas les pueden ser útiles para ahorrar tiempito en el examen y que puedan dedicar tiempo a las otras preguntas o a las otras áreas. Muy bien, chicos, eso sería entonces todo por el día de hoy. Yo mañana les confirmaría si entonces nos veríamos mañana a las 8. Recuerden, chicos, que esto es gracias, auspiciado principalmente por la Academia Filomón. Nosotros somos esta academia. Ahorita 719 suscriptores. Yo puedo subir las clases siempre y cuando vea que pues más gente las ve, más gente se suscribe, entonces vayan y suscríbanse. Nosotros tenemos redes en todas las páginas, incluso en Twitch y TikTok, así que también pues ustedes pueden ir visitando cada una de las redes de nosotros aquí presentes. Entonces, acá les dejo aquí todas las redes que tiene la academia para que entonces ustedes puedan visitarlas. ¿Ya se acabó la clase? Sí. Ah, ok. ¿Qué tal les pareció la clase, chicos? Buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo están? ¿Qué tal les pareció? ¿Cómo estuvieron? Yo por ahí los escuché unas cositas. Buenas noches. Buenas noches, Oscar. Nada, pues chicos, espero que les haya gustado la clase, que hayan aprovechado. Dinos, Anaí, cuéntanos. Ay, gracias, Daniel. Pues esa es la idea de repetir este semestre las mismas cifras o mejores. Profe, una pregunta. Dime. Bueno, no sé, los dos no sé si son profesores o me equivoco. Bueno, en fin. Yo creo que sacar, digamos, un puntaje en la Nacho de 492 puntos es un puntaje deplorable, ¿no? Hemos visto O, peores, créeme. Hemos visto peores. No, pero no O es... sea, es un puntaje malo. O sea, es porque recuerden que la media de la universidad, la media estándar es 500. Entonces es un poquito menos de la media, pero no es el peor puntaje que hemos No, o sea, visto. no es Créeme tan que no. realmente no es tan grave y sí es posible y sí es subible ese Sí, puntaje es trabajando. perfectamente Ah, posible. sí. que es que yo obtuve el año pasado ese puntaje, pues digamos, mis fuertes fueron matemáticas y ciencias sociales, que pues matemáticas las tuve con 10,86 y sociales con 10,64. Ok. ¿A qué quieres pasar tú? Pues la meta y el objetivo es derecho, pero pues yo siento que pues es un puntaje demasiado deplorable. No, no te No, no, preocupes, no, no, créeme no, que se no. puede cambiar No, eso ese se puede subir. en un estudio juicioso, chévere, que tú te esfuerces y que tengas el hábito de estudio y que básicamente pues que tengas como, o sea, lo que te digo, el compromiso de que tú estudies, de que todos los días estés haciendo preguntas, ejercicios, con eso se puede mejorar un montón. Créeme que el peor puntaje que hemos visto, a ver, el peor que he visto, ese no fue de la academia, 180. sí, fue como 174, una cosa así, sí. Por 170. eso les digo, chicos, hemos visto peores. Y incluso esa persona sé que después sacó un excelente puntaje. Igual le faltó un poquito para pasar, pero es que pasar de un 174 a un 530, creo que era, Claro, es una sí. diferencia bien grande. Entonces, sí, chicos, hemos escuchado todo tipo de puntajes. En la academia, el puntaje más bajito que hemos tenido, un chico que entró a al PREU, que yo recuerdo, es un chico que sacó 300. Pero esa fue de entrada y de salida, pues pasó evidentemente la carrera que quería. No me acuerdo cuál humanidad era, pero era uno de humanas. Eso fue hace resto de tiempo. Pero sí, Pues eso. como tal, yo no Ajá, conocía ni su academia ni nada por el estilo, porque yo, digamos, el año pasado, pues yo me ajá. la pasaba, era estudiando, y buscaba, digamos, clases con Juan, si no estoy equivocado, con el canal de El Men. Pues el tipo, pues, hacía unos simulacros pequeños de UNAL, y pues yo también, pues, buscaba material de la UNAL y o sea, así, seguir procesando más, pero pues... La verdad me siento un poco avergonzado. No, no te No, preocupes, no, tranquilo. quédate de vergüenza, No. es lo que te digo. No es una cosa de que avergonzarse. Ese puntaje de 490 no depende únicamente de tu esfuerzo, sino de cómo estés ese día, de si estás concentrado, de si tienes de pronto... Hay chicos que hemos visto que sacan puntajes terriblemente malos, de tanto que se esforzaron y estudiaron, porque estaban, pues,
muy asustados, con muchos nervios, o el tema del tiempo, el tema pues también de tu salud física, tu salud mental, el tema de tu entorno, de tu educación, o sea, dependen muchas cosas realmente. Es, Bastante, profe, porque digamos, lo único que me sentí como fue un poco presionado fue por el tiempo. Yo dije 4 horas y media claro, y yo trataba de agilizar rápidamente mi lectura y yo llegaba y había un compañero al lado mío y pues es casi hacer de cuenta las características del profe Camilo y llegó a la parte matemática, o sea, llegamos los dos a la parte matemática y pues yo alcancé a mirar que el tipo le rendía. Pues él, o sea, digamos, él hacía sus operaciones en la hoja y yo pues yo hacía mis operaciones rápidas mentalmente y terminé era comprobar directamente en la hoja y yo, la profe, quedan tanto tiempo y uno, oh, Dios, me quedan tantas híjole. preguntas. No, no te preocupes, es una cosa normal. Hemos visto esos puntajes, ese puntaje es muy cerquita, por no decir 10 puntos menos del promedio que de personas de la media estándar. No es de nada de que avergonzarse y lo importante es que tú sigas estudiando y sigas, no te conformes con ese puntaje, sino que sigas estudiando, que es lo que estás haciendo. Así que dale, no te preocupes, sigue estudiando, esfuérzate, que yo sé que eso se puede mejorar. Nada, chicos, pues nada, eso. No te preocupes, Oscar, tranquilo. Te lo digo que hemos visto experiencias mucho peores. Hemos visto gente que paga preus y 190, alguna vez también creo que vimos 200, 300, y eso preparándose, y eso con colegio privado y con un montón de condiciones. No, eso Exactamente, no. no te compares lo que dice justamente Daniela. La media es 500, esa es la media estándar. A partir de 500, por cada 100 puntos que suba, se calcula una desviación estándar por encima del promedio. Entonces, si una persona sacó 600, está una desviación estándar por encima de toda la gente, una que sacó 700, pues 2, una que sacó 800, pues 3, y así hasta el infinito y más allá. O sea, prácticamente digamos que para ustedes pasar al menos al 80% de las carreras tienen que sacar 700. Con seguridad, con 700 pasan a 80% de las carreras, salvo a medicina, Mecatrónica, mecatrónica, sistemas, algunas computación ingenierías, y de biología. vez en cuando biología o geología, aunque a veces eso suele ser oscilante. Pero más o menos esto, como el 80% uno ya tiene, con 700 ya tiene el Sí, 80% del cupo sí. comprado. Pero con 800 Ya ya pasaste uno todo. pasa al 100% de las carreras, incluidas medicina y mecatrónica. Ahí la cuestión es el tema de pared específica para gente de carreras por ejemplo, de artes plásticas o de cine, por ejemplo. Ah, pero digamos, Pero eso ellos ya es son otra cosa. casos Sí, especiales. listo, chicos. Pero Pues bueno, nada, dulces sueños para todos, dulces sueños para Michael, para Daniela también, para ti, Oscar, para todos, chicos. Pues nada, esperamos que les haya gustado mucho este espacio. listo, chicos, Estaremos entonces. haciendo más. Listo, entonces, muchas Pues gracias a les todos. agradezco bastante porque, digamos, pues a mí me gusta interactuar de ese tipo de manera, digamos, tanto con compañeros o profesores que saben dictar bien las clases de una digamos, tipo dinámico, donde no solo se basen en argumentos, teoría, sino también de buscar las maneras, pues como los matemáticos, ¿no? De buscar varias soluciones para que ese resultado. Entonces, les agradezco mucho y que también tengan Ay, feliz noche y hasta mañana. ay, Bueno, vale, hasta gracias, mañana, Oscar. chicos. Abrajitos para todos, bejitos para todos. Nos vemos en la UNAL como compañeros después. Se los quiero un montón. Bye. Bueno, chao, muchachos. Nos Chao, vemos Hasta mañana. Jefferson, mañana. bye. Chao, José, chao, Claudia, chao, David. Chao, Filamoncitos bonitos, se los quiere, se los aprecia. Mañana hay clases. Chao, chicos. Chao, adiós, para de grabar. Eso, para.